hackeó, digamos, un servidor. De ahí, de ese hackeo de ese servidor, obtuvo mucha información de personas que residentes en la Argentina. No había una sola persona tenía domicilio, en realidad tenía familiares en Santa Fe, pero la entrega de uno de los bienes comprados con datos de tarjetas robadas era entregado en Santa Fe. Bueno, y ahí tomamos la competencia y bueno, se desarticuló esa organización, y donde además de obtener esos datos ilegítimos de las tarjetas, después procedían a la venta de esos bienes comprados a través de los datos ilegítimos de las tarjetas de crédito, y así tenían un provecho económico. Esta organización tenía distintos tipos de personas, unos se dedicaban a la compra, otros a la venta, otros a recepcionar las mercaderías, pero en definitiva, bueno, nosotros lo que logramos probar, y esta cuestión de que usted hacía hincapié respecto al monto de la operación, que digamos en la audiencia de medidas cautelares fue cuestionado por la defensa, donde nosotros lo que pudimos hacer era, digamos, teníamos poco tiempo, pero en realidad fue un estudio respecto de los ingresos que tenía se trataba de una familia, y donde, bueno, el único ingreso legal era empleado del servicio penitenciario, y no se condecía con, digamos, por ejemplo, un vehículo de alta gama, otro vehículo que no era de alta gama, pero que no se podía, digamos, justificar, y básicamente el recibo de sueldo que estaba totalmente embargado, y no se podía justificar el monto de los bienes que, bueno, los allanamientos pudimos obtener. Y además de eso, por ejemplo, como lo hacían a través de estas páginas donde se venden productos muy conocidas, en estas páginas se puede lograr llegar a tener créditos a favor. Esto fue en el 2017. Esto fue en el 2017, y en esa época era tenían un crédito alrededor de 1 millón de pesos. Claro, no se condecía con el perfil. Claro. No se condecía con, bueno, que fue, digamos, con también... el perfil patrimonial, no se condecía con el no. patrimonio. En realidad, lo que nos costó era, a lo mejor, digamos, elegir un grupo de los autores, que en este caso era una familia, que no se podía condecir esa familia con ese ritmo de vida, podríamos decir, o esa calidad de vida o ese tipo de gastos, pero paralelamente había otros integrantes de esta banda que sí tenían un nivel de vida social y económico un poco más elevado. Colgado. Sí, y pues, se podría justificar, por ejemplo, ese auto, pero bueno, no era el titular esta persona. Pero bueno, el tema nos costó bastante esta cuestión fue litigado por parte de la defensa de los imputados, el tema del monto. Y bueno, y ahora esto pasó hace, le reitero, 3 años, aparte, bueno, están todos condenados, no nos dieron por asociación ilícita y por estafas reiteradas en concurso real, no nos dieron por acreditado el tema del lavado de dinero. Claro. Bueno, no lo litigamos tampoco, no lo litigamos de esa forma. Cuando hicieron la acusación, ¿lo formalizaron por lavado de activos? Cuando hicimos la imputación, sí, el juez entendió que no estaba acreditado, nosotros no apelamos porque, bueno, nos dieron Claro. la cautelar igualmente. Después terminamos, digamos, cerrando la causa por acuerdos de procedimiento. Pero se discutió en la preliminar todo el tema del encuadre jurídico, ¿no es cierto? No se discutió se discutió únicamente en la audiencia de medidas cautelares, pero lo que decía el juez es esta cuestión del bien jurídico protegido que, bueno, citando lo que usted dice, la Gafi, él no veía que se haya visto afectado el orden económico. No, pero no es un tema menor, porque si vos interpretás, no quiero meterme en las minucias del caso que vos me estás relatando. No, igual ya está condenado, por eso lo hablo, porque ya está finalizada la investigación, pero bueno, nos sirvió de mucho porque
fue una cuestión, digamos, un sumario que era una denuncia, me utilizaron mi tarjeta de crédito y terminó en una banda que, digamos, tenía gente en Córdoba, en Buenos Aires, bueno, y pudimos determinar incluso cómo fue la mecánica de que cómo obtuvieron esos datos, que fue hackeando a través de la Deep Web, hackeando un servidor que estaba en Malasia, por ejemplo, y donde tenían información de todas las víctimas que no eran de acá de Santa Fe, generalmente eran todas de Buenos Aires. Bueno, vos fijate que en el tema que me estás planteando hay muchos inconvenientes. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí. Primero, tema de competencia, tema de sujeto en distintos territorios jurídicos, delito a distancia, tribunal que previno, problemas de ubicuidad, resultado de lesión, problemas de afectación al bien jurídico. O sea, acá donde vos ves, en el caso que vos me estás relatando, la dogmática como herramienta de auxilio para vos como investigadora en el tema y acusadora. Es decir, es lo que yo reivindico siempre cuando doy mis clases de parte especial, la necesidad de interpretar un tipo penal en función del interés jurídicamente relevante que el mismo protege. Vos me hiciste un par de preguntas que yo pido las disculpas del caso por no haberlos tratado, quizá un poco la vorágine que uno se mete en algunos aspectos que lo apasionan, pero efectivamente el tema de los 300.000 pesos es un tema que por lo menos yo siempre le recomiendo a mis alumnos meterse en Infoleg antes de venir a mis clases de parte especial, porque como el derecho argentino no se caracteriza por estar muy cristalizado últimamente, entonces yo me meto antes y veo a ver cómo estoy. No va a ser la primera vez que uno... Tengo entendido que hasta el día de hoy los 300.000 siguen, ante tu primera pregunta. Puedo equivocar, puede fallar, diría Tuzán, ¿no? Puede fallar. De todas maneras, como hay una pregunta sí que yo omití explicarlo y que viene muy bien en el interrogante tuyo. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de un acto único o varios actos? Bueno, el monto de los 300.000 pesos, como yo te los decía, es un monto que para la doctrina mayoritaria es un elemento del tipo, pero para la jurisprudencia es una condición objetiva de punibilidad. Con lo cual escapa dentro del ámbito, como te decía en la primera parte, del conocimiento del autor. Sin perjuicio de lo cual entiendo, como también dije en la primera parte, de que hay que acreditar, veremos el estadio procesal correspondiente, no se puede exigir la misma solvencia en la acreditación en una audiencia de medida cautelar que la que puede exigir para un juicio de culpabilidad, juicio de certeza. Ahora, sí entiendo que ahí tiene que haber un informe técnico debidamente incorporado en el plenario que acredite que se superó la suma de los 300.000 pesos, que es un tema de pericia y del caso concreto. Ahora, ¿cómo se construye o cómo se considera la operación? Uno puede considerar el hecho como un acto único en términos de relevancia típica, pero conformado por actos materialmente escindibles. Esta es la misma discusión, ¿no es cierto?, que se ve cuando se habla del concepto de acción y de conducta en el primer estadio de la teoría del delito. Vos sabés muy bien de que una conducta puede estar conformada por varios actos, ¿no es cierto?, y ser considerado, como dirían algunos autores, y entre ellos, un comportamiento. Entonces, vos podés tener un solo comportamiento conformado por varias operaciones, pero vinculadas objetiva y subjetivamente entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengan un marco comisivo similar, herramientas para llevarse a cabo también similares, contextos... Acá había un patrón de... Un patrón. El tipo penal dice, bueno, podés considerarlo como un hecho único o como un hecho único pero conformado por varios actos inescindibles entre sí que permiten considerarlo como un hecho único. No sé si me entendés. Acá el tema también está en lo externo y en el dolo de la gente, porque pueden ser que actos que sean parcelables desde el punto de vista material estén dominados por un dolo global, traspolando a la teoría del delito continuado. No sé si me entendés. Es decir, una conducta única. Habría que ver el caso concreto. Si está dominada por una resolución única a partir de ser inscindible materialmente, algunos autores te dicen que debe ser considerado como un hecho único y sobre ese hecho único, lo cual a vos te facilita desde el punto de vista de la construcción de tu teoría del caso, porque generalmente la circulación del dinero con rebotes en distintas jurisdicciones o a través de distintas herramientas financieras hace que el monto se incremente, con lo cual a la suma de 300.000 pesos llega con mayor facilidad. Ese es el criterio mayoritario de la doctrina. Ahora, el problema está, ¿no es cierto?, cuando son comportamientos escindibles en el tiempo, con mecánica comisiva diferente y resueltos en distintos momentos, en cuyo caso ahí podemos tener un concurso real homogéneo.
¿Qué problema? Porque acá vos me estás llevando a la problemática si este delito puede ser perpetrado como delito continuado. Y hay que ver también, o como un acto en concurso real o material. Y esto también hay que analizarlo en el caso concreto. ¿Se entiende el tema? No te puedo dar una respuesta en abstracto, porque la mecánica de la complejidad de la materia hace que hay que evaluarlo en el caso concreto. Por ejemplo, en la famosa mega causa de agente inmobiliario en la cual yo intervino como uno de los defensores. Bueno, el fiscal, más allá de la consideración jurídica del caso, no viene a hacer juicio de valor sobre eso, aparte es un tema en trámite, pero la imputación habla de varios hechos en concurso real de lavado. ¿Se entiende el planteo? Es decir, cada operación de traspaso con sujeto interpuesto, alejando el bien de supuestamente que se materializó el despojo hasta la venta final, era considerado como un acto individual, porque tenía, y el planteo que hizo la defensa, yo creo que con cierta solvencia jurídica en ese caso, era que era un hecho único, porque si estaba dominado por una decisión y se hablaba de una banda, ¿no es cierto?, con división de rol y planificación conjunta, si no hay segmentación, es un tema técnico, no quiero confundir. No, pero se comparte la problemática, sí, entiendo. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Es decir, hay que ver la mecánica comisiva, la cuestión temporoespacial y el componente subjetivo que domina la misma. Eso es lo que a vos te va a decir, si estamos. Pero sí puede haber una única conducta escindible en actos distintos, pero que analizados individualmente no alcanzan a configurar un acto de lavado, pero conjugado con el resto sí se pueden considerar como un acto en sí. Porque si vos lo analizás en abstracto e individualmente pueden ser actos neutros, pero conjugado con el resto es un acto con relevancia típica. ¿Se entiende el tema? Sí. Bien, una cuestión antes de entrar en el análisis de las figuras agravadas, de la cual la doctora ya hizo alguna referencia. Me interesa tratar la problemática, recién hicimos mención a una palabra muy interesante, que es el problema de los comportamientos neutrales. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con la intervención en este conjunto de actos de parte de profesionales escribanos o eventualmente abogados? El problema de los comportamientos neutrales en el derecho penal, que pueden implicar en el facto una incidencia o la realización de un aporte en la producción del resultado lesivo, debe ser mirado con estrictez. Y acá traigo en auxilio en mi razonamiento la teoría de la prohibición de regreso, que todos sabemos que tiene una validez superlativa para determinar los límites de responsabilidad penal, fundamentalmente cuando estamos hablando de un sujeto partícipe en un hecho criminal, esencialmente que con su conducta supera o no el riesgo jurídicamente aprobado. Para mí la herramienta de la prohibición de regreso es relevante para solucionar la problemática de la conducta de los profesionales que convergen realizando aportes en cualquiera de las maniobras que está contemplada en el tipo penal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la problemática de los escribanos? Y ahí invito a los oyentes, que son muchos por lo que veo, gracias a Dios, que realicen sus aportes. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con un escribano que de alguna manera proporciona el know-how o la herramienta técnica para el perfeccionamiento del acto de conversión, de transferencia, de venta? Actúa dentro, por ejemplo, de los límites y de lo que se llama el riesgo jurídicamente aprobado, no vulnerando los límites de tolerancia jurídica, o por el contrario, tiene un deber de evitación frente al resultado lesivo que lo hace eventualmente responsable por una participación por omisión o por comisión por omisión. El tema no es un tema menor, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la forma en que uno lo aborda, claro. El tratamiento de esta constelación de supuestos que yo le estoy tirando bajo consideración, hay que hacerlo necesariamente desde el prisma de construcciones normativizantes, porque las cuestiones onticontológicas en estos casos pueden fallar, es decir, estamos hablando de sujetos que son depositarios de deberes específicos o no, ¿no es cierto?, que los colocan en un plano parificable respecto de deberes de evitación. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con un escribano que celebra una escritura, que en los aspectos externos del título no refleja ninguna lesividad jurídica, no es una escritura materialmente falsa, por el contrario, el TRAD, el APSIPI, de ese bien, la operación, el monto de la operación, el valor de comercialización es absolutamente real. Es decir, entonces acá se plantea una problemática, ¿no es cierto? Bueno, ¿hasta dónde opera una defraudación de expectativas normativas de parte de ese escribano? ¿Hasta dónde el escribano tiene un deber de evitación? ¿Hasta dónde debe abstenerse de coadyuvar en el perfeccionamiento de la acción de venta?
¿Es un sujeto corresponsable? ¿No lo es? Es decir, el tema está siendo muy discutido con referencia también a la intervención del escribano durante toda la cadena que implica la transferencia dominial de un activo. Acuérdense que si estamos hablando de un bien registral, de acuerdo a la teoría del título del modo, la que ahora escribe nuestro Código Civil y Comercial, es necesaria la escritura traslativa de dominio, ahí opera el perfeccionamiento de la transferencia de la titularidad dominial, y después la inscripción publicitaria en el registro respectivo. Recientemente hubo jurisprudencia del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de acá de Rosario, que considera que el análisis del comportamiento de los notarios públicos, en una postura que yo particularmente no comparto, sería de evitación respecto, o sea, de abstenerse de inscribir el bien y terminar de publicitar la operación de venta. Eso es un tema para analizar, ¿no es cierto?, respecto de hasta dónde llega el deber de evitación, hasta dónde llega el ajuste del notario a su rol. ¿Es el notario en este caso un funcionario público? Y si es un funcionario público, es depositario de deberes institucionales que lo hacen, como dije hace un rato, abstenerse de contribuir al perfeccionamiento de esa maniobra. Yo lo he conversado con muchos colegas escribanos, inclusive con asesores letrados del Colegio de Escribanos de acá de Rosario, y no hay un criterio uniforme. Primero, todos rechazan de plano que el escribano sea funcionario público. Segundo, hablan de determinados deberes genéricos, como disparar un ROE, un reporte de operación sospechosa, en caso de que los sujetos o contratantes no respondan a un perfil patrimonial que se ajuste, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, al tipo de operaciones en las cuales están participando, hasta dónde tienen deberes de vigilancia respecto al perfil patrimonial de los sujetos intervinientes, hasta dónde pueden analizar si viene el título sin ningún tipo de observación de parte del registro cuando piden el informe de dominio. Son un montón de inconvenientes que genera la problemática de la intervención del notario público, partiendo de la base de que el notario público es sujeto obligado expresamente en la ley de lavado de activos, la 246, perdón. Entonces, en ese contexto es un primer problema. El segundo problema que trato a consideración, que son todos temas prácticos, es el problema del abogado. ¿Qué pasa con el abogado que, con su expertise, ¿no es cierto?, no solamente se limita efectivamente a ejercer la defensa, lo cual está, por supuesto, protegido por las garantías máximas del derecho constitucional argentino, sino que durante el despliegue de la maniobra contribuye, colabora en el armado de la estructura jurídica que favorece la acción del lavado? Acá la jurisprudencia viene en un sentido dominantemente uniforme. ¿Qué quiero decir con esto? Que se lo considera como convergente objetiva y subjetivamente con el hecho, como una conducta que supera los márgenes de tolerancia jurídica y que lo puede hacer corresponsable, ¿no es cierto?, o por codominio de la funcional del hecho o por participación en materia penal. De manera tal de que los abogados también tenemos roles muy definidos, tenemos que saber, ¿no es cierto?, hasta dónde sí, hasta dónde no. Una cosa es la intervención ex ante o en forma concominante con el hecho criminal, y otra cosa es la intervención posterior. Yo creo que el hecho de ser abogados no nos da un bill de indemnidad, y el asesoramiento en cuanto a acciones de lavado puede tener su repercusión punitiva, en tanto y en cuanto, reitero, sean aplicables al caso las reglas de la teoría general de la participación. Reitero, que haya convergencia objetiva y que haya convergencia subjetiva en el hecho. Por supuesto que asumir la defensa de un sujeto imputado de lavado, ninguna responsabilidad le cabe al letrado, además está decirlo. Al contrario, hay que proteger a ultranza que ese ministerio se ejerza. Pero es muy diferente, y así viene admitiéndolo la jurisprudencia, los casos donde el letrado arma, ¿no es cierto?, arma la maniobra, asesora al respecto. Es una conducta neutra, es una conducta estandarizable, es una conducta que supera los límites de tolerancia jurídica. Nuevamente la respuesta está en el caso concreto. Otro problema que traigo a consideración es el problema de la percepción de honorarios con dinero maculado. ¿Implica una acción de lavado o no implica una acción de lavado? Particularmente entiendo que no, porque la recepción del dinero para el cobro de honorarios independiente no es un acto con idoneidad o apariencia, ¿no es cierto?, para repercutir contra el orden económico y financiero, y además en cuanto a generación de un peligro cierto y real. Otros autores
Por supuesto sostienen que sí, ¿no es cierto? También es un tema vidrioso sobre el cual las aguas están muy divididas en el plano de la doctrina, ¿no es cierto? Es un acto de lavado por receptación de bienes de origen espurio, la percepción de honorarios con dinero proveniente de un ilícito, en el supuesto de que el letrado conozca la procedencia. Yo entiendo que no. Hay otros abogados y otros fiscales que opinan lo contrario, y de hecho en la jurisdicción nuestra hay gente que está siendo llevada a juicio, eventualmente por circunstancias de este tipo. Nuevamente está el tema en los límites de tolerancia jurídica. Nuevamente está el tema en la defraudación de expectativas. Nuevamente está el tema en el incumplimiento de deberes funcionales. Me parece que ahí está la consideración respecto a la temática que estamos abordando. Muchos temas prácticos, por cierto. Te hago No una sé si consulta. Sí. Jorge. Sí. Sí, Una consulta. ¿El delito del 303, inciso 1, es independiente de la existencia del delito subyacente? Es decir, ¿se requiere una sentencia respecto al delito subyacente? No, como yo te decía, perdón que te interrumpa. Sí, decime. Bueno, no, ¿y qué pasa si después dicen que no hubo delito? Bueno, hay un tema, ahí la doctrina está muy dividida. Al sostener que es un elemento del tipo objetivo, vos decís el hecho precedente que digan que no es delito, me estás diciendo vos. Que se acredite que no es delito. Bueno, ahí te faltaría un elemento del tipo objetivo, me parece a mí. Que cuál es la procedencia de que sea producto de un ilícito previo. Con lo cual la conducta tiene sus proyecciones respecto del cierre del tipo objetivo. Yo no tengo ninguna duda que si el hecho precedente se reputa como no lícito, lo cual es muy diferente, ojo, es muy diferente que el hecho precedente no pueda ser penalizado el sujeto o porque prescribió, o porque hay fuga, o porque hay suspensión de la acción. ¿Se entiende el tema? Así lo viene interpretando la doctrina. Otros autores te dicen no. Minoritariamente, Trota entre ellos, por ejemplo, Dálvora, si mal no recuerdo. No, tiene que haber una declaración de existencia del hecho precedente, su calificación jurídica como tal, la acreditación de la procedencia del mismo, del bien ilícito, y una declaración de culpabilidad, con fuerza de cosa juzgada. Para la doctrina mayoritaria eso no es necesario, basta acreditar el hecho, acreditar que es típico, antijurídico, e independientemente de que haya un reproche final respecto de una persona humana o jurídica por ese hecho. ¿Se entiende la idea? Entonces, desde mi punto de vista, y te cierro tu comentario, me atrevo a afirmarte que la declaración de inexistencia como acto con relevamiento jurídico, como injusto si vos querés, ni siquiera como delito, como injusto, tiene sus proyecciones en términos de atipicidad respecto a la figura que estamos analizando. Me falta un elemento del tipo objetivo, que es un bien proveniente de un ilícito. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, bien. Perfecto. Bien. Vamos al artículo 303, inciso 2. Dice, la pena prevista en el inciso primero será aumentada en 1/3 del máximo y en la mitad del mínimo en los siguientes casos. ¿Ustedes están conscientes de que estamos hablando de un delito que tiene de 3 a 10 de pena de prisión? En la figura del primer inciso del artículo 303, más la multa conjunta de 2 a 10 veces el valor de la operación. Ahora le incrementamos el monto de la pena en 1/3 del máximo y del mínimo. Ahí también hay una discusión por una pésima técnica legislativa si el máximo y el mínimo se proyecta respecto a la pena privativa de la libertad o a la pena conjunta también de multa. Y la doctrina mayoritaria opina que en ambas. De todas maneras, yo particularmente interpreto que hay que hacer un criterio reduccionista por la dificultad interpretativa que hay y me vuelco respecto del primer criterio, solamente la pena privativa de la libertad. Dice, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formado por la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, lo que decía la doctora Nusso. Vamos por parte. Primero, ¿qué significa que haga el hecho con habitualidad? Este término habitualidad siempre ha generado dificultades interpretativas y lo encontramos también en la ley penal tributaria que vamos a ver mañana y lo encontramos también en el delito de encubrimiento. ¿Qué significa la habitualidad? Algunos dicen, bueno, la habitualidad es una forma de reiteración de conductas en el tiempo, con lo cual para acreditar el agravante hay que aprobar
hay que probar de que el sujeto incurrió en esa conducta en reiteradas oportunidades. Entonces el problema es cuándo habría concurso real o material homogéneo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Cuándo estaría atrapado una reiteración de conductas a través de actos independientes, divorciados unos de otros en el tiempo, ¿no es cierto?, respecto de esta figura? ¿Qué se contesta? El agravante por habitualidad en cuanto al monto de la pena permite aplicar por especialidad los supuestos de concurso, cuando hay proximidad de comportamiento en el tiempo. A mí no me cierra ese razonamiento. Para mí el tema de la habitualidad tiene que ver no con la verificación de una serie de actos en el tiempo, sino con una predisposición logística a delinquir reiteradamente. Es decir, que el sujeto tenga un armado, un entramado organizativo, una preparación, una experticia, una estructura de insumos que refleja una predisposición, sea que para lavar, sea en un solo acto o en varios actos. Para mí el fundamento de la peligrosidad, del incremento de la pena, está en la mayor peligrosidad de la gente por contar con una logística destinada a la comisión del delito de lavado. Si, de nuevo, volvemos al fundamento de la punibilidad y al bien jurídico como elemento correctivo o de interpretación de la figura que estamos analizando. Otro dice, no, la habitualidad reclama que se pruebe la reiteración de conductas. Ahora, esas conductas, si son imputables como hechos independientes o ya han sido motivo de juzgamiento, incrementarle el monto de la pena no violenta el non bis in idem en función de lo agravado, si ya lo castigo por el hecho anterior. ¿Cómo determino yo que hay habitualidad? Y si hay habitualidad, ¿por qué no imputar por concurso real o material? ¿Qué contestan? Cuando hay habitualidad y proximidad en el tiempo y logística de armado, se aplica el agravante. Son defectos que tiene nuestro sistema penal que nos obliga a agudizar el ingenio para entender el alcance de cada tipo legal que estamos analizando. Como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. Nuevamente el problema. Recuerdo que me tocó intervenir en un caso donde la imputación venía en ese sentido. ¿Cuál fue el planteo de defensa nuestro? Primero, esta norma particular, por regla de especialidad, desplaza la figura del artículo 210 del Código Penal. Es decir, cuando se aplica este agravante no puede haber un concurso, ¿no es cierto?, ideal con la figura del artículo 210, porque hay un desplazamiento por especialidad. No obstante, algunos autores han admitido la concurrencia de ambos agravantes y no la existencia de un concurso de ambas figuras y no la existencia de un concurso aparente, con sustento en que los bienes jurídicos protegidos son distintos. En uno, ¿cuál es? El orden económico y financiero, y en otro, ¿cuál es? La tranquilidad pública, como diría la Corte en el caso Stancanelli. El orden público. Entonces, con sustento en diferencia de intereses, habría la posibilidad de aplicar el concurso real. Para mí es un problema de concurso aparente, por especialidad se aplica la figura. ¿Qué implica una asociación o banda? Un agrupamiento de 3 o más personas. Si no tendría la expresión comisión continuada de hechos, ¿no es cierto?, parecería que la concurrencia de varios en un hecho criminal ameritaría la aplicación del agravante. Se habla de banda. También tenemos el elemento normativo banda en el robo agravado, y sin embargo banda como elemento agravante del robo no es lo mismo que banda como elemento normativo de la asociación ilícita del artículo 210. Entonces, acá hablamos de asociación o banda como términos equivalentes, un agrupamiento colectivo de 3 o más personas, con criterio de permanencia, con división de tareas, con logística organizativa, con convergencia, con idea de lo colectivo de cada uno de los miembros, por más de que no se conozcan entre sí. ¿No es cierto? Acá hay que probar esa circunstancia. Hay que probar, ¿no es cierto?, la predisposición de un armado para delinquir. Ojo, ese armado para delinquir puede adquirir el ropaje de una sociedad constituida bajo el amparo de algunos de los tipos legales que prevé la Ley General de Sociedades. Anónima, SRL, colectiva, comandita simple, comandita por acciones. En cuyo caso ahí también tendríamos un problema de una sociedad constituida con un objeto ilícito. Pero bueno, esos son problemas para el profesor Silverstein, no para nosotros los penalistas. Pero también es un tema. Cuidado con ver en una sociedad automáticamente una asociación ilícita específica para lavar.
puede darse en tanto y en cuanto se verifique esta predisposición logística y anímica de los miembros para cometer actos de lavado. El inciso B dice, cuando el autor fuere funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. Ahí tenemos el tema. Funcionario público, sabemos por el artículo 77 del Código Penal, que se habla de funcionario o empleado público, como un término equivalente, todo aquel que en forma permanente o accidental, por nombramiento de autoridad o por elección popular, ejerce funciones inherentes a la administración pública. Palabras más, palabras menos. Pero no basta simplemente la condición o la calidad de funcionario público, sino que se reclama que la actuación y la intervención en el hecho sea con un abuso funcional. Otra vez, el telos de la ley, el por qué. ¿Por qué se incrementa el monto de la pena en esta figura? Porque el sujeto lesiona dos intereses, el nemine en la dere y los deberes institucionales que tiene como funcionario público. Él es el depositario o el resguardante de la legalidad y decide colisionar contra la misma, violentar el mandato normativo, en cuyo caso hay una doble vejación del derecho. Frente al deber genérico que tenemos todos los ciudadanos de no lesionar el interés del otro, en este caso del Estado, titular del orden económico y financiero, y además, ¿no es cierto?, el deber que tiene él como funcionario y depositario y garante de la preservación de la intangibilidad del derecho. En ese caso, es necesario que opere también abusivamente, que se aproveche. El fundamento, ¿cuál está? Ahí, pero también está en que generalmente él tiene un deber de evitación por la condición de tal. Pero la ley dice, en ocasión y en ejercicio. Es decir, deben ser funciones vinculadas a labores de fiscalización de poder de policía en materia económica. No basta la simple condición de funcionario público. Es necesario revestir la calidad, por eso es un delito especial impropio, revestir la calidad de funcionario público y además converger en el hecho abusándose del rol, de los conocimientos de ese rol, el cual subvierte con su comportamiento. Se le establece una pena de inhabilitación especial de 3 a 10 años, y dice lo último, y acá está el problema, la misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requiere habilitación especial. Bueno, ahí entra a jugar la figura del escribano, del abogado, del contador, es decir, aquellos que tienen un título habilitante que para el ejercicio del mismo se requiere específicamente una autorización del Estado en el ejercicio del poder de policía en materia de actividades profesionales. Por supuesto que, a nivel subjetivo, todas estas figuras reclaman el conocimiento en el momento del despliegue de la acción. Como son figuras agravadas, se nutren en la estructura del tipo penal de los componentes que están descritos en el artículo 303, inciso A, más los agravantes que fundamentan el incremento de la pena. El artículo 303, bastante desprolijo, por cierto, tiene una figura que se le ha conocido como el delito de receptación de dineros con fines de lavado. Algunos lo definen como delito de emprendimiento. La acción, fíjense, la vamos a pasar muy rápidamente, dice, el que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso primero, que les dé apariencia posible de un origen ilícito. Será reprimido con una pena de 6 meses a 3 años. ¿Qué dice la doctrina respecto a esta figura? Esta también, la incorporación de esta figura, ha obedecido un mandato, una recomendación de la GAFI para el derecho argentino, tendiente a castigar una figura de peligro, un comportamiento que en sí mismo implica un peligro abstracto. O sea, un peligro de peligro, lo cual ya nos reconduce a otro análisis o a otra problemática. Lo cierto es que la figura castiga, o el tipo legal contempla y castiga, a aquel que recibe bienes provenientes de un ilícito penal y lo hace con una finalidad o propósito ulterior. Pero el reproche queda simplemente en la recepción. Se estaría castigando un supuesto de tentativa inacabada de una acción de lavado. Por eso se dice delito de emprendimiento. Se castiga un acto que en sí mismo es preparatorio, consistente en la recepción. ¿Qué es la recepción?
la toma, el control, la aceptación. Sujeto activo, a diferencia de la figura del artículo 303, inciso 1, es un sujeto que no participó en el hecho precedente. La doctrina mayoritaria coincide en afirmar que el sujeto que protagoniza esta figura que estamos analizando es un sujeto que oficia de pontífice o de intermediario con el lavador final. Es decir, aquel que recibe para entregarle a otro que termina introduciendo en el circuito económico el bien maculado. Entonces la acción se consuma con la simple recepción, independientemente de que se alcance o no la finalidad del lavado y que se alcance el estadio consistente en que el bien adquiera apariencia de licitud en el mercado. De manera tal, la acción de delito de peligro abstracto. El despliegue de la acción típica implica la consumación, existiendo una presunción de peligrosidad respecto de este comportamiento, sin necesidad de demostrar la lesividad concreta o el riesgo cierto para el bien jurídico protegido. Nótese que tiene los mismos componentes normativos que establece la figura básica del inciso 1, bienes provenientes de un ilícito penal, recibir dinero, moneda de curso legal, u otros bienes provenientes de un ilícito penal. Y a nivel subjetivo implica el dolo, un dolo directo, en el momento de la recepción, consistente el mismo en el conocimiento de la procedencia írrita del bien que se toma y que se controla, pero dominado por una ultra intención, por una ultra finalidad, es que esos bienes sean utilizados en alguna de las operaciones posteriores. Independientemente de que esa finalidad o ese propósito se alcance, es irrelevante. Estamos hablando de un delito de resultado cortado, de finalidad trascendente, que contiene a nivel subjetivo un elemento subjetivo distinto del dolo, o como diríamos nosotros, un elemento subjetivo del injusto. ¿Sí? Es una figura que se consuma simplemente con la receptación. Y tiene una pena baja porque está criminalizando un acto preparatorio de lavado, lo cual refleja un incremento del ámbito de protección del bien jurídico y el castigo de conductas que, si no tuviera esta figura, serían conductas que ni siquiera podrían reputarse como comienzo de ejecución, de acuerdo a la terminología del artículo 42 del Código Penal. Bueno, ahí estoy explicando, recibir implica acuerdo, aceptación del dinero, para aplicarlo, despliegue de la acción, presencia de un elemento subjetivo, figura de peligro abstracto. No hay mucho más que agregar. El tema está en el 304. El inciso 4, el 303 inciso 4, castiga lo que algunos, Córdoba entre ellos, Ledesma, actualizador de Fontán Balestra también, Trota en el mismo sentido, ¿no es cierto? Durré, consideran de que esta figura es la figura básica y que la figura agravada es el inciso 1 del 303. Fíjense que esta figura dice, si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Colegas, en el derecho argentino hay un lavado mayor y hay un lavado menor. El lavado mayor está alojado en el inciso 1 del artículo 303. El lavado menor, que comprende algunas de las acciones que hemos descrito en el inciso primero, se aplica cuando la condición objetiva de punibilidad, o mejor dicho, el valor de la operación en uno o en varios actos inescindibles entre sí, no supera los 300.000 pesos. De manera tal de que, fíjense la inconsistencia y la reminiscencia de responsabilidad subjetiva que tiene considerada los 300.000 pesos como una condición de punibilidad. Si la operación es de 300.001 o 300.010, nos vamos a una pena con un rango de 3 a 10 años de prisión y 2 a 10 el valor de la operación en multa. Más la posibilidad de los agravantes. Si la pena es de 299.999 o 300.000 a seca, estamos hablando de un rango de pena de 6 meses a 3 años. De manera tal de que esta figura, por ejemplo, no tenía su reflejo en la vieja ley 25.246 como una modalidad de encubrimiento. Pero en el derecho argentino ahora sí, claro.
Entonces, cualquier acción de receptación, ¿no es cierto?, con el fin de darle apariencia de ilicitud, ¿es lavado? Técnicamente sí. Estará en el aplicador y en el intérprete establecer que a pesar de que el monto es inferior a 300.000 pesos, la operación no tuvo la idoneidad para darle a ese bien de origen ilícito la apariencia de ilicitud que la figura reclama. En cuyo caso, los que son fiscales me van a entender, habría un reenvío del encuadre hacia qué figura, el encubrimiento por receptación. Pero cuando la acción de receptación es inferior a 300.000 y tiene potencialidad lesiva cierta respecto al orden económico y financiero, por especialidad se aplica esta figura. Que fíjense que tiene una pena mucho más baja que la pena del encubrimiento por receptación. También. Inconsistencia de los injertos legislativos, ¿no es cierto?, que el legislador no está haciendo padecer en los últimos tiempos cuando legisla con estertores o con parámetros coyunturales de necesidad coyuntural. Esta es la figura residual, por eso le puse figura residual. Voy un poco rápido porque intento alcanzar, va a quedar para mañana, otros tópicos que son más interesantes que esto. Fíjense el artículo 303, inciso 5, dice: las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de comisión. Bueno, ¿qué pasa? Primera modificación, o primera referencia relevante. Ustedes recuerdan que el artículo 1 del Código Penal establece como criterio madre para la aplicación de la ley en el espacio el principio de la territorialidad y exclusivamente y excepcionalmente el principio real o de la defensa. Sin embargo, los últimos años, y al amparo de las modificaciones legislativas de nuestro país por la incorporación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo, el principio real o de la defensa paulatinamente está siendo dejado de lado, ¿no es cierto?, por un principio por un principio real o de la defensa. Esto refleja que el Estado argentino se reivindica la posibilidad de juzgar, ¿no es cierto?, como lavado la incorporación de activos en nuestro mercado provenientes de actos ilícitos cometidos allende el territorio jurídico nacional. Vamos a un caso. Una persona, ¿no es cierto?, que trabaja para una organización criminal en Colombia, es comisionada en la Argentina, caso de jurisprudencia, es comisionada en la Argentina para que compre bienes inmuebles en un conocido country de las afueras de Buenos Aires. Resulta que estas personas detenidas por la PCA en Ezeiza, y además de imputarle la legislación aduanera, el delito de contrabando de divisas, se le imputa también la tentativa de lavado. Llevaba $2,5 millones en una valija de doble fondo. ¿Con qué objetivo? Luego celebró un juicio abreviado y reconoció, con el objetivo de adquirir varias viviendas en un country conocido de las afueras de Buenos Aires, ¿no es cierto?, con el objeto de incorporarlo en el mercado. Y luego comercializarlas a terceros, usando el ropaje de una sociedad dueña de esas viviendas. Bueno, ahí tenemos el claro caso donde, probado que esta persona, o sea, cometía el delito de tráfico estupefaciente en su país de origen, que los bienes provenían de operaciones de esa naturaleza, ¿no es cierto? Basta como estándar mínimo que el hecho que se le incrimina como delito precedente, aun cuando fuera cometido fuera del territorio jurídico argentino, esté tipificado, ¿no es cierto?, conforme a las leyes de nuestro país para evitar un desacople de armonía jurídica. ¿Cuál es el objetivo de criminalizar aún comportamientos de lavado cuando el delito precedente fue cometido más allá de los límites territoriales de nuestro país? El objetivo es evitar que haya paraísos de persecución penal, lagunas de punibilidad internacional. Entonces esto forma parte de lo que yo le hablé al principio de mi exposición, de la necesidad de unificar la persecución penal en materia de lavado, de coordinar las legislaciones entre los estados que adhieren al GAFI, ¿no es cierto?, y establecer estándares de perseguibilidad
¿no es cierto?, comunes entre los distintos países miembros. Entonces, lo que la ley también trae como novedad es la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el lavado sea perseguido en nuestro país cuando el bien proviene de un ilícito cometido en el extranjero. Lo mismo acontece, señores, con la ley con las modificaciones operadas respecto a la legislación anticorrupción en nuestro país y la aceptación del delito de soborno transnacional, por ejemplo, dentro de los delitos contra la administración pública. Implica un cambio de paradigma, implica una internalización y una unificación del derecho penal internacional, ¿no es cierto? Cosa que hasta hace unos 10, 20 años atrás nos parecía una herejía hablar de esto. Y se hablaba de la necesidad de colaboración entre los Estados partes. Pues bien, ahora los Estados partes unifican la legislación. Los Estados partes se preocupan para que no haya colisiones positivas o negativas de perseguibilidad. Los Estados partes se preocupan por crear herramientas que no favorezcan la impunidad y que reduzcan, ¿no es cierto?, el fenómeno del lavado o los bienes maculados y que impidan su utilización en cualquier ámbito de la orden. Tenemos una media hora final, si no terminamos vamos a hacer una introducción. Otra de las grandes novedades que tiene el tipo del artículo 303, que continúa en el artículo 304, para culminar en el artículo 305 con todos los problemas que podemos tratar. Primer tema, incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Seguramente este tema estará trillado, estará repetido a lo largo de la especialización, pero me interesa a mí también analizar algunas problemáticas puntuales que la cuestión trae. Primer tema, un tema de criterio legislativo. Como sabemos, el Código del 21, forjado bajo la idea de un derecho penal clásico, ¿no es cierto?, repudiaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, más allá de la incorporación de esta forma de atribución de responsabilidad en el derecho argentino, por ejemplo, en el Código Aduanero, en el artículo 888, o, por ejemplo, en la Ley de Defensa de la Competencia, en la Ley 19.359 penal cambiaria, en la Ley de Riesgo de Trabajo, en infinidades de disposiciones de derecho penal y de derecho contravencional, pero en leyes complementarias, nunca en el derecho penal argentino, en el Código Penal argentino, más allá de las 900 reformas que padeció, se había incorporado a nivel de tipos penales la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hoy tenemos la Ley 27.401, que creo que la van a dar con el profesor Riquer, que establece criterios distintos muy similares a esto. Pero cuando fue incorporado este artículo, fue una verdadera novedad, ¿no es cierto? Y mereció más de un repudio por parte de juristas que responden a una concepción óptico-ontológica del derecho penal. Recuerdo intercambiamos mucha idea con Daniel Arbeta, porque este tipo de cuestiones a él particularmente le repugnan, sostiene que es una vuelta al derecho medieval, como dice, y empezamos a discutir. Yo creo que los argumentos que él esboza son ciertos y son atendibles. De hecho, yo tengo escrito que no acepto la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero como alguna vez me dijo un profesor en Buenos Aires, mucha la queja académica, pero la realidad indica que vino para quedarse. Por más de que los penalistas de la parte general y la parte especial discutamos asiduamente respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo cierto es que está en el Código Penal y vino para quedarse y no va a ser derogada jamás. El proyecto del 2006 la contemplaba, el anteproyecto del 2014 lo preveía, y el proyecto Boninsky, Jacobuzzi también lo contempla, ¿no es cierto?, a pesar de que los penalistas de una concepción clásica nos rasgamos la vestidura en contra de la cuestión. Antes de entrar a analizar también hay que ver cuáles son los problemas que trae la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo les decía que estaba aceptada en el derecho argentino, y la Corte la aceptó también, la aceptó en un viejo pronunciamiento del año 70 llamado de la Rosa Vallejos, donde aceptó la posibilidad de responsabilizar a entes ideales bajo el amparo del régimen penal previsto en el Código Aduanero. Y también lo hizo, por ejemplo, la Cámara Nacional de Casación, en los casos Peugeot-Citroën, en los casos Louisiana,
donde admitió expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, más allá de las consideraciones que se hagan, lo cierto es que la jurisprudencia federal dominante viene aceptando la aplicabilidad de este instituto. Seguramente todos ustedes, cuando vieron la teoría de la conducta y la teoría de la acción, y vieron el problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, trataron la problemática del voto de Eugenio Zaffaroni en el caso Fly Machine. El obiter o el voto en disidencia de Zaffaroni, ¿no es cierto?, donde él dice que las personas jurídicas no pueden ser responsabilizadas penalmente porque no tienen ni capacidad de acción, ni capacidad de culpabilidad, y la aplicación de una pena a un ente ideal, ¿no es cierto?, vulnera el principio de personalidad de la pena porque proyecta las consecuencias hacia los accionistas o socios inocentes. Además, Zaffaroni dice en Fly Machine, el concepto de hecho del artículo 18 o de acción del artículo 19 está mirado a la persona humana y no a la persona jurídica. Podrían tener responsabilidad administrativa, pero nunca responsabilidad penal. Incapaces de acción, incapaces de culpabilidad, violentan el principio de personalidad de la pena y por ende el principio de culpabilidad. ¿Qué hizo el legislador argentino? Hizo tabla rasa con este razonamiento. Y a pesar de las objeciones constitucionales, muy atendibles por cierto, incorporó definitivamente la responsabilidad penal de las personas. Y lo hizo utilizando un criterio. Fíjense, cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieran sido realizados en nombre o con la intervención o en beneficio de una persona de existencia ideal, se pondrá en la entidad las siguientes sanciones, conjunta o alternativamente. Vamos por parte. Primera conclusión, un doble sistema de imputación de responsabilidad por lavado de activos. Por un lado a la persona humana, por otro lado a la persona jurídica. ¿Cuándo le imputo a la primero? ¿A qué personas jurídicas me estoy refiriendo? El término habla de persona de existencia ideal. Nuestro Código Civil y Comercial, 144, 143, si mal no recuerdo, habla de persona humana por un lado y de persona jurídica por el otro. No usa la expresión persona de existencia visible ni persona de existencia ideal. Como elemento normativo del tipo, podemos decir que cuando el legislador habla de persona de existencia ideal, hablamos de persona jurídica, ente ideal, ente ficcional, denominación indistinta. Ahora, fíjense que no habla ni distingue entre persona jurídica pública ni privada. Habla de persona de existencia ideal a secas. Con lo cual se presenta un primer problema interpretativo. ¿Cuál es? ¿Pueden las personas del derecho público ser sujeto activo del delito de lavado de activos? Primera pregunta. Segundo, ¿qué pasa con esas personas jurídicas que se constituyen bajo las formalidades del derecho privado, pero con capitales públicos? Ejemplo, las empresas del Estado. ¿Pueden ser pasibles de persecución? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Estado, con la Iglesia, con los partidos políticos, con los sindicatos? Entidades que habitualmente pueden ser recipiendarias, ¿no es cierto?, o responsabilizadas o no por lavado de activos. Quien mejor desde mi punto de vista se ocupó del tema fue Guillermo Sacobuzzi, en un trabajo, en el Tratado de Normas Jurídico-Penales de la Ley, en donde él, interpretando con sustento de la jurisprudencia de la Corte, él dice expresamente lo siguiente. Primero, hay que excluir de plano las personas jurídicas públicas, o sea, el Estado Nacional, provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también, por ejemplo, las entidades autárquicas y autónomas constituidas conforme al derecho público, los organismos, por supuesto, supranacionales, sin ninguna duda, los estados extranjeros, no pueden ser responsabilizados. Sin ninguna, y la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque son personas jurídicas de derecho público. Ahora, no habría ningún inconveniente en que opere una asignación de responsabilidad, por ejemplo, con aquellas entidades constituidas con aportes de dineros públicos, pero que ejercen actos jurídicos en el mercado comercial y se constituyen, ¿no es cierto?, como personas jurídicas privadas. Por ejemplo, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, por ejemplo, las sociedades de economía mixta. Es decir,
Las empresas del Estado, no así las entidades estatales, las empresas del Estado podrían de alguna manera constituirse, ser sujeto activo, sin ninguna duda. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento de la no percibibilidad de los sujetos, de las personas jurídicas de derecho público, es la inmunidad o indemnidad del Estado con infracción a sus propias normas. Es un sinsentido dialéctico que yo persiga, dice Jacobuzzi, persiga a un ente público porque viola la ley que está encargada de resguardarla. En todo caso, hay que perseguir a la persona humana que actúa en nombre de ese ente público. Los entes públicos tienen inmunidad e indemnidad. Esto lo dijo la Corte en un caso Arauz, donde una persona, un abogado de Tucumán, quiso querellar a la municipalidad de esa ciudad porque había ocupado por usurpación un bien de su propiedad. Entonces dice Jacobuzzi, las personas de derecho público no. Sin ninguna duda las personas de derecho privado, por ejemplo, las asociaciones, por ejemplo, la simple asociación, por ejemplo, las mutuales, las fundaciones, las iglesias que no son la iglesia católica, las comunidades religiosas, ¿no es cierto? Determinados centros de imputaciones de derechos y obligaciones, por ejemplo, los fideicomisos, los consorcios de propiedad horizontal, pueden ser responsabilizados por el delito de lavado de activos, sin ninguna duda. Y los partidos políticos no están enumerados, pero tienen reconocimiento constitucional. Y la ley de financiamiento de la política contempla determinadas normas respecto a la recepción de fondos destinados a la campaña. Ojo que estoy diciendo que esto también es importante, porque en este momento hay investigaciones respecto de partidos políticos que participaron en actos eleccionarios de hace 3 o 4 años respecto a los fondos que recibieron para el financiamiento de su campaña. Además de la infracción de los delitos electorales, pueden ser responsabilizados por lavado de activos. Y la doctrina mayoritaria admite que sí. ¿Qué significa la actuación en nombre con la intervención o en beneficio? Bueno. Jorge, ¿puedo sí, hacer una decime. pregunta? Todas las que quieras, dale. No, mi pregunta es, por ejemplo, los colegios profesionales, que son personas, porque, digamos, no sé, podría haber un caso en donde un colegio profesional o los directivos de ese colegio profesional obtengan fondos de manera ilícita y luego los apliquen en el mercado comprando un inmueble, por ejemplo, por decir un ejemplo cualquiera. Y ahí es una categoría medio confusa. Sí, vos viste que está buena tu pregunta, Sabina. Vos sabés que los colegios profesionales están considerados técnicamente como organismos paraestatales. Vos que sos asesora de un colegio profesional sabés de qué estoy hablando. Entonces, si son organismos paraestatales y están constituidos, corregime si me equivoco, como asociaciones civiles. No, la mayoría están constituidas por ley, son personas públicas no estatales, por lo que entiendo yo. Bueno, personas públicas no estatales. Si son consideradas como personas públicas no estatales, yo recuerdo la opinión de Jacobuzzi en el sentido de que no podrían serlo, sí los miembros que la componen. A eso sí, claro. Pero lo que no hay ninguna duda es que, por ejemplo, los partidos políticos y los sindicatos sí, por ejemplo. Ojo, Sabrina, esta es una opinión personal de un autor. Si vos lo lees a Ignacio Fornari, que fue uno de los que redactaron el bloque de lavado de activos en el Tratado de Fontán-Balestra, él te dice que la cuestión de que esto es una interpretación reduccionista, la de Jacobuzzi. Cuidado con esto. ¿Qué te quiero decir? Cuando vos lo sabés como yo, cuando la ley no distingue, no corresponde distinguir. Entonces, ¿qué dice gran parte de la doctrina en contraposición con este argumento? Que el legislador habló de persona jurídica de existencia ideal a secas, con lo cual te contesto que un colegio profesional, aún estructurado conforme a la reglamentación que vos me mencionaste, podría estar incorporado y podría ser pasible de la persecución por este tipo de delitos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la ley no distingue. Entonces, no toda la doctrina autoral coincide con una interpretación reductora de la perseguibilidad penal que yo le estoy volcando en este comentario. Otros dicen, habla de persona de existencia ideal y comprende a personas de derecho público como personas de derecho privado, sin distingo alguno. Dice, en nombre o con la intervención o en beneficio. Bueno, ¿qué implica actuar en nombre? Vamos por partes. En materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 3 son los sistemas que se pueden hacer para atribuir. Partimos de la base de que la persona jurídica es un ente ficcional que no tiene vida propia,
que es un sujeto distinto a los miembros que lo componen, pero que es una construcción normativa, ficcional, por eso digo. Hay distintas formas de responsabilizar a un ente ideal, por los actos de los que los representan, lo que se llama la responsabilidad vicarial, por un criterio de autorresponsabilidad o por un criterio combinado. En el primer caso, la responsabilidad vicarial, la doctrina mayoritaria, puedo citar a Adán Nieto Martín, puedo citar a Percy García Carvero, puedo citar al propio David Aigún, hablan, y a quien yo sigo en todas estas cuestiones, que es al profesor Esteban Righi. Él dice, bueno, la responsabilidad vicarial se da cuando un sujeto actúa en representación de un ente ideal, de manera tal de que el hecho protagonizado por ese sujeto, por ejemplo, como representante funcional o voluntario de dicho ente, se imputa sin más al ente ideal, independientemente de la responsabilidad personal del representante. Entonces, esto implica una transferencia, lo cual hace que algunos autores se escandalicen con este razonamiento porque dice que violenta el principio de responsabilidad por el hecho propio o el principio de culpabilidad. Pero la responsabilidad vicarial es una responsabilidad por transferencia. ¿Por transferencia de quién? Por transferencia del representante, sujeto persona humana, al representado, persona jurídica. Y en tanto y en cuanto éste haya tenido un beneficio. Desde el punto de vista... Tiene que haber actuado, Jorge, tiene que haber actuado conforme el reglamento, me imagino. Bueno, qué buena pregunta la tuya. Depende, porque ahí estamos en otro problema desde el punto de vista societario. ¿Qué pasa con los actos? Ahí ya te llevo al 52, si mal no recuerdo, la Ley General de Sociedades, los actos en infracción de la administración plural. Bueno, pero hay que ver si son inoponibles al ente o no. Ese es otro tema. Mirá qué interesante tu pregunta. Y además vos sabés muy bien que el Código Civil y Comercial habla de representación sin mandato. Con lo cual hay que ver en el caso concreto si representó, no representó, qué tipo de representación puede haber. Yo creo que cuando el legislador habla en nombre, se refiere al caso donde una persona se le imputa responsabilidad jurídica, ¿no? Por un acto de una persona humana que ofició de representante voluntario o representante funcional, le hace presidente del directorio en una anónima, gerente en una SRL, gerente en una sociedad colectiva, presidente del consejo de administración en una cooperativa, en una fundación, en una mutual, representantes funcionales. La acción del sujeto representante se traslada al representado. Pero se dedica un elemento más, dice la doctrina, que haya obtenido un beneficio. Bueno, que haya obtenido un beneficio. ¿Y qué tipo de beneficio? Un beneficio ilegítimo. Un beneficio ilegítimo, no un beneficio neutro o regular. Primer tema. Segundo supuesto, ahí nos complicamos, dice, o con la intervención de una persona de existencia ideal. ¿Qué significa esta expresión con la intervención? Según algunos autores, acá se consagra otra forma de atribuir responsabilidad a un ente ideal, que es lo que se conoce con el nombre de autorresponsabilidad. ¿Cómo puede intervenir un ente ideal? Ya, por supuesto, partimos de la base de que un ente ideal no tiene vida propia, con lo cual no podemos imputarle un hecho a un sujeto haciendo uso de la teoría del delito, como la conocemos, que fue forjada con el modelo de una persona humana, llevando a cabo una acción típica antijurídica y culpable. Entonces, ¿cuándo digo que un acto se produjo con la intervención de una persona? Cuando una persona humana actúa por ese ente ideal, pero como órgano. Como órgano. El órgano de una persona jurídica, directorio en un anónimo, gerencia en una SRL, refleja la voluntad institucional, diría Baigún, diferente a la voluntad individual de los miembros que la componen. La voluntad institucional es una voluntad que surge de la convergencia de los miembros que la componen, pero guiada por la idea de cumplimiento del objeto y protección del interés social. La intervención como elemento normativo del primer párrafo del 304 hace referencia a una actuación del ente ideal por sí, y no de una persona humana en nombre del ente ideal con traslado de responsabilidad. Ahora, ¿cómo fundamento yo el juicio de reproche? Para decirle, acá intervino usted, persona jurídica, con tres requisitos. Uno,
que alguien haya actuado como órgano en su nombre. 2, que haya obtenido un beneficio. 3, que haya un defecto organizativo que haya facilitado el despliegue, ¿no es cierto?, de la acción típica. Es decir, haya un incumplimiento de deberes de vigilancia, dicen algunos. Además, haya omitido deliberadamente o facilitado organizativamente la comisión del delito desde la empresa, otros, ¿no es cierto? Son cuestiones que se entremezclan. Y la tercera expresión dice, o en beneficio. Ahora, el hecho de que yo perciba el beneficio más se corresponsable, no, debe ser un beneficio ilícito. Un beneficio ilícito que yo también, con un defecto organizativo, haya contribuido a obtener. Cada autor que yo he leído al intentar analizar esta figura tiene un criterio interpretativo distinto. Algunos dicen se aplica una responsabilidad vicaria, otros dicen se aplica una autorresponsabilidad, otros dicen se aplica una combinación de ambos. No se ponen de acuerdo los autores. Recuerdo haber leído un trabajo de Carolina Robilio, donde ella dice que se aplica siempre una responsabilidad, ¿no es cierto?, mixta, parte vicaria y parte por defecto organizativo. Y que para atribuirle una responsabilidad en ente ideal hay que verificar que se hayan dado estos presupuestos. Actuación en nombre del ente o como órgano del mismo, obtención de beneficio y defecto organizativo que sirva de sustento para haber facilitado, ¿no es cierto?, el acto desde el ente ideal. Claro, todo esto no es más ni menos, señores, que traspolar al derecho argentino criterios imputativos propios de un modelo anglosajón de imputación de responsabilidad penal. En el derecho anglosajón, la responsabilidad vicarial, la responsabilidad por el hecho ajeno, aún determinadas presunciones de autoría, no escandaliza a nadie. En nuestro modelo continental europeo, forjado a partir del principio de la responsabilidad por el hecho propio y el principio de no trascendencia de la pena o personalidad de la pena, cuando es vulnerado, genera una reacción. Cuando el legislador argentino incorporó estos estándares de imputación, hizo tabla rasa con verdades reveladas que todos los que estamos en esta clase consideramos como incorporadas en el bagaje de nuestros conocimientos. Principio de culpabilidad, abolición de la responsabilidad objetiva, demonización de la trascendencia de la pena a sujetos inocentes. Eso ahora ya no es tal. Entonces, lo que tenemos que hacer los intérpretes frente a una verdad que vino para quedarse, por más de que nos escandalicemos, y por más de que de la academia hagamos discusiones que sirven para el regocijo intelectual de unos pocos, como diría un colega amigo, la discusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es como discutir el sexo de los ángeles, es un tema bizantino, no le interesa a nadie. Porque por más de que nos escandalicemos y de la academia digamos lo que digamos, ningún juez va a declarar la inconstitucionalidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, más allá del voto del lado de Zaffaroni, y nosotros el día de mañana tenemos que prepararnos o para imputar a un ente ideal o para defenderlo. Los operadores del sistema tenemos que estar formados en la práctica. Entonces, ¿esto qué nos obliga? A fijar criterios, como se hizo para la teoría del delito, hagamos una teoría de imputación del derecho penal para las penas. En eso está enfrascada la doctrina en la actualidad. Crear una teoría del delito para las personas jurídicas, que tome prestado algunos institutos, como la tipicidad, como la antijuricidad, pero que rediseñe el concepto de acción y de culpabilidad, por ejemplo. Y en eso estaba enfrascado el profesor David Baigú, en eso está enfrascado Tiedemann en Alemania cuando habla de la culpabilidad por defecto organizativo. En eso está enfrascado Silva Sánchez cuando habla de un derecho penal de segunda velocidad para los entes ideales, diferente al derecho penal clásico nuclear. Bueno, es una problemática que vino para quedarse. Enfrentémosla. Los operadores del sistema lo tenemos que enfrentar. Entonces, para evitar que se apliquen en el derecho penal estándares propios de otra rama del ordenamiento jurídico, como la teoría general de la reparación, una responsabilidad objetiva, diseñemos los contornos que no pueden ser superados por el poder punitivo del Estado. Usted me quiere imputar a un ente ideal, muy bien, impúteme, acredíteme que el sujeto actuó como órgano del ente, que obtuvo un beneficio económico y que la actuación de ese órgano obedeció a que el ente tiene una estructura organizativa defectuosa, u omitió sus deberes de cumplimiento y de vigilancia respecto de ese director que, parapetado desde el ente ideal, cometió un ilícito de lavado de activos. Ese es el criterio que debe guiar toda pauta interpretativa. Sin perjuicio de lo cual, también hay otra discusión que emerge de este primer párrafo del 304.
¿Hay que acreditar como la responsabilidad de la persona humana para implicar responsabilidad del ente ideal? No. Es suficiente que se acredite el hecho de la persona humana, que sea típico y antijurídico más allá del reproche personal a ese sujeto, para que sin más pueda traspolarse el reproche al ente ideal acreditándose los presupuestos que yo les di. Actuación como órgano, actuación en representación, beneficio y defecto organizativo. Fíjense que el tema del defecto organizativo no es una cuestión menor. En el último párrafo de este artículo, la idea del defecto organizativo, el legislador la incorpora como elemento a tener en consideración para graduar la pena. Pero la doctrina autoral mayoritaria, con muy buen tino, en posición que yo comparto, dice, ¿por qué no utilizar esas pautas que el legislador nos da en un criterio dinámico para construir con sustento en ella una culpabilidad por defecto organizativo? Fíjense cómo dice el último párrafo del 304, o uno de los últimos, el penúltimo, si mal no veo. Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de regla y procedimiento interno, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes. Y después sigue con otras parámetros muy similares a la del 41 del Código Penal. ¿Qué me está diciendo la primera parte del legislador? El defecto organizativo. El defecto organizativo me lo trae el legislador. No es que yo inventé porque me gusta leer los autores alemanes y lo traje acá. No, el defecto organizativo, el legislador me lo plasma la norma positiva. Me dice, tenga en cuenta esta, señor. Usted del ente ideal el ente ideal es responsable porque facilitó que su estructura se ponga al servicio de un acto de lavado, porque su estructura no tiene ningún tipo de control interno, no hay vigilancia, no hay reglas de cumplimiento, no hay manuales operativos, no hay un oficial de compliance, no hay castigo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que viene ahora? Con el profesor Riquer mañana van a ver el problema de la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo ya sé lo que opina Marcelo de todo esto. Pero si ustedes leen la ley, la 27.401, 400, ya no me acuerdo con el número. Bueno, si ustedes leen la ley, van a ver que habla, ¿no es cierto?, de todas estas cuestiones, de la responsabilidad, de la culpabilidad preventiva y de la culpabilidad reactiva. Bueno, esta es la culpabilidad preventiva. Si usted tuvo una organización aceitada, un oficial de cumplimiento, reglas de funcionamiento, auditorías periódicas, rotabilidad de los miembros, un oficial encargado de velar porque los órganos se ajusten a derecho en su funcionamiento, y a pesar de todo eso, un agente del ente incurrió en lavado, ¿por qué responsabilizar a la empresa? Si no tuvo un defecto organizativo. Entonces, construyo la culpabilidad con un parámetro distinto, no como un juicio de reproche por no haberse motivado en la norma, sino como un juicio por contar con un defecto organizativo. Porque se analiza la cuestión de un contorno normativo, desde la idea de evitabilidad. Si el ente estaba correctamente organizado, el uso del mismo para lavar dinero era evitable. Entonces, por eso me gusta el concepto de RIG y de acción de la introducción del elemento de evitabilidad. La evitación de la lesión es lo relevante en el derecho penal, no tanto lo onticontológico. Ustedes me escuchan a mí, yo soy más funcionalista que Iaco, pero es así. Es esencialmente un problema de evitabilidad. ¿El ente podía evitar el resultado? Sí, si estaba correctamente organizado. En ese caso no corresponde imputar responsabilidad. ¿Y cómo construye ese razonamiento? Con una percepción dinámica y un análisis dinámico del artículo 304. De manera tal de que estos son los criterios que hay que ver para extender la responsabilidad. Cuidado, acá hay un deber también para los fiscales. Los fiscales no pueden soslayar cuando acreditan estos elementos la acusación contra el ente ideal, porque cuando llevan a cabo la acción penal estamos hablando de una indivisibilidad subjetiva. Pero el ente penal tiene que tener un reproche autónomo y constituye un centro de interés distinto en el proceso penal. Otro gran problemón. El proceso penal está formado para juzgar persona humana, no para juzgar persona jurídica. Entonces, también tenemos que cambiar la cabeza y abrirnos y representarlo la problemática de un ente ideal siendo llevado a juicio y defendiéndolo. Y les digo algo más. Cuidado con esto de violentar los deberes, los derechos de los entes ideales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un precedente llamado Cantus versus Argentina, sobre secciones preliminares, dijo que los entes ideales tienen el mismo elenco de derechos y de garantías que las personas humanas.
O sea, aquella que está enumerada en el artículo 8 de la Convención Americana. Entonces, también cuando juzgamos un ente ideal, primero no podemos dejar de traerlo a juicio cuando acreditamos en los extremos, aunque sea con grado de probabilidad. Y cuando lo juzgamos, le tenemos que dar los mismos derechos. Ahora, ¿cómo responsabilizamos un ente ideal? Lógicamente, y con esto termino, uno no lo puede privar de la libertad, no lo puede encerrar. Entonces, la pena que el legislador ha previsto para los entes ideales, ¿no es cierto?, es una pena que tiene una utilidad en términos de prevención general positiva y de prevención general negativa, que es la pena de multa. Fíjense, se impondrán obligatoriamente, no podrán, se impondrá, no es facultativo, es imperativo, a la entidad las siguientes sanciones. Multa de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito. Acá hay imprecisión. ¿Cómo determino el valor de los bienes objeto del delito? El valor en el momento que se incorporó, que obtuvo apariencia de ilicitud, el valor de mercado, el valor contable, el valor de libros, el valor descontada la amortización. Entiendo yo que esta expresión del legislador violenta el principio de máxima taxatividad y precisión terminológica. Multa. ¿Qué es la multa? Una pena pecuniaria. Fíjense que acá el legislador se aparta del elenco de sanciones del artículo 5 del Código Penal. Tenemos un tipo de pena para las personas humanas y pena específica para el delito de lavado cuando se trata de persona jurídica. Aclaro que este artículo 304 se aplica a otra figura del libro 13. Abuso de información privilegiada, ofrecimiento fraudulento de valores negociables, y el tema de la intermediación financiera irregular, el cohecho entre particulares, se aplica a otra figura. Con lo cual esto me vale para el 309, para el 310, para el 311, para el 312. No es un tema menor. Multa de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito. Suspensión total o parcial de actividades. ¿Esto qué implica? La privación. La privación de la imposibilidad de prestar determinadas actividades. Por ejemplo, el cierre de un departamento de negocio de una empresa. Imagínense una empresa con objeto múltiple al cual se le impide, por ejemplo, desarrollar un esquema de negocios, habilitándole el resto. Por ejemplo, participar, ¿no es cierto?, en las actividades vinculadas con la construcción, participar en actividades vinculadas con la intermediación o en el corretaje inmobiliario, por ejemplo, y permitirle que se dedique, por ejemplo, a otro tipo de actividad, gastronómica, hotelería, etc. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obra o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder 10 años. Lo mismo, privación de la posibilidad de participar, de realizar actividades inherentes a su objeto social. Los que asesoramos a empresas, ¿no es cierto?, que conciertan contratos periódicos con el Estado, sabemos que existe un registro de proveedores del Estado, ¿no es cierto?, a los cuales se le da participación cuando se realiza una licitación pública para adquisición de insumos, prestación de servicios, etc. Esto está regulado por el derecho administrativo. Una de las sanciones puede implicar el destierro respecto de ese registro o la prohibición definitiva de participar por el término de 10 años en cualquier proceso licitatorio destinado a concertar un acuerdo o un contrato con el Estado. 4. Cancelación de la personería. Cuando hubiere sido creada el solo efecto de comisión del delito, o esos actos constituyen la principal actividad de la entidad. ¿A qué me estoy refiriendo? A aquellas sociedades que se constituyen exclusivamente para erigirse de empresas, sellos de goma, o fachadas, ¿no es cierto?, o empresas que no tienen una actividad real, pero sí tienen una actividad jurídica. Es decir, acá claramente es una sociedad constituida en los papeles con objeto lícito, pero que en la realidad, ¿no es cierto?, funciona con un objeto ilícito. Formalmente tiene objeto lícito, en la realidad giran con actividades ilícitas. O se erigen como fachadas, como sujetos interpuestos, como prestanombres para lavar activos. Ahí el juez penal está autorizado a retirarle la personería. El retiro de la personería, para que ustedes entiendan, colegas, lo saben porque todos han estudiado derecho societario, es la muerte, es la extinción del ente ideal. La Ley General de Sociedades contempla un elenco de supuestos de extinción de la persona jurídica. Bueno, vencimiento del plazo, decisión de los socios, acuerdo de los socios para la disolución y liquidación posterior. Ahora, el Código Penal le ha habilitado a un juez penal
la posibilidad de decretar la muerte civil de un ente ideal. Fíjense la repercusión que el hecho tiene. El retiro de la personería equivaldría en términos de pena a las personas humanas a la pena de muerte. Un juez penal. Cuando uno los conversa estos tópicos con un societalista se escandalizan. ¿Cuál sería el criterio, Jorge, para determinar que el ilícito es el principal, la actividad de la entidad? Cuando tenga una empresa que realiza actividad lícita e ilícita, ¿cuál es el criterio? El criterio se analiza en el facto el tipo de operaciones en que primero si la empresa ha tenido dinamismo jurídico y económico. Eso yo cómo lo compruebo. Análisis de libros, acta de directorio, regularidad de celebraciones de asamblea, presentación periódica de estados contables, pago de los tributos. Primero debo acreditar efectivamente que la empresa funcionó. Y ese funcionamiento implica un doble aspecto, el dinamismo jurídico y el dinamismo económico. Cuando la empresa no tiene vida jurídica y no tiene vida económica, no presenta declaraciones juradas de ganancia, es decir, no compra, no vende, no contrata, no tiene empleado, y asumió, por ejemplo, el rol de adquirente de un bien sin tener fondo lícito que acredite su disponibilidad patrimonial, es claro un sujeto interpuesto. En ese caso el juez estaría autorizado para decretar la extinción de la personalidad. Se lo coloca, se utiliza la forma, se abusa de la forma para erigirla con un sujeto interpuesto y facilitar evitar la trazabilidad del bien. En ese caso, claramente, estamos hablando de una sociedad que tiene un funcionamiento ilícito y por más de que tenga un ropaje conforme a derecho, porque ha sido habilitada por el registro público, no puede funcionar como tal. Sabri, yo no sé si cortamos, ya deben estar agotados, y seguimos mañana. ¿Te parece? Dale, Jorge, si te parece, retomamos mañana con el tema, porque creo que por ahí puede dar para bastante más Sí, bueno, da para bastante más. Al horario. Así que bueno, nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Recuerden que son 2 links distintos. Mañana se los repito en el grupo de WhatsApp, igual se los mandamos por mail, y si no, también pueden ingresar desde el campus a través de la opción videoconferencia de Zoom. Bueno, gracias Jorge por todo y nos vemos mañana. A vos, te mando un beso y saludo a todos y gracias por escucharme. Y mañana empezamos con algunas preguntas si hay alguna duda. Gracias. Hasta luego.